What time is it? Hay algo que todos hacemos, todos los días sin excepción. Lo hacemos desde que nacemos y seguiremos haciéndolo hasta el último día de nuestra vida. Dormimos, o al menos creemos que dormimos. Porque mientras nuestro cuerpo permanece inmóvil sobre la cama, nuestro cerebro comienza un viaje extraordinario. Un viaje lleno de actividad, de recuerdos, de sueños, de emociones y en ocasiones de auténticos fenómenos capaces de cambiar nuestra vida para siempre. ¿Qué ocurre cuando una persona se levanta de la cama completamente dormida y empieza a caminar por la casa? ¿Por qué algunas personas despiertan y son incapaces de mover un solo músculo mientras sienten que hay alguien observándolas desde la oscuridad? ¿Cómo es posible que alguien pueda quedarse dormido en mitad de una conversación o incluso conduciendo? ¿Y qué sucede cuando nuestro propio cuerpo deja de respirar cientos de veces durante una sola noche sin que lleguemos siquiera a darnos cuenta? Esta noche vamos a adentrarnos en uno de los grandes misterios del ser humano. No hablaremos de fantasmas, no hablaremos de ovnis, ni de antiguas civilizaciones. Hoy viajaremos al lugar más desconocido que todos visitamos cada noche: nuestra propia mente. Bienvenidos a Cherry Dreams Mystery. Apagad las luces, poneos cómodos y preparaos para descubrir qué ocurre cuando dormir deja de ser un descanso para convertirte en una auténtica pesadilla. Aquí comienza Cherry Dreams Mystery. Aunque pueda parecer que al dormir nuestro cerebro se apaga, la realidad es justamente la contraria. Mientras descansamos, millones de neuronas continúan trabajando sin descanso. El cerebro organiza recuerdos, elimina información innecesaria, repara conexiones, regula hormonas, refuerza el sistema inmunológico e incluso también limpia sustancias de desecho que se acumulan durante el día. Dormir realmente no significa apagar el cerebro. Dormir significa ponerlo a trabajar de otra manera. Y ese trabajo se realiza siguiendo un patrón perfectamente organizado, conocido como ciclos del sueño. Cada ciclo suele durar aproximadamente 1 hora y media. A lo largo de una noche normal solemos completar entre 4 y 6 ciclos completos. Durante los primeros minutos entramos en un sueño ligero. Todavía podríamos despertarnos con cualquier ruido. Después llegamos al sueño profundo. Es la fase donde el cuerpo se recupera físicamente. Los músculos descansan, la respiración disminuye, la presión arterial baja. Y nuestro organismo aprovecha ese momento para reparar tejidos y fortalecer el sistema inmunológico. Finalmente aparece una de las fases más fascinantes, el sueño REM. Es aquí donde soñamos con mayor intensidad. Los ojos se mueven rápidamente bajo los párpados. La actividad cerebral llega a parecerse mucho a la de una persona despierta. Es REM porque es Rapid Eye Movement, movimiento rápido del ojo. Sin embargo, nuestro cuerpo permanece prácticamente paralizado. Y esa parálisis natural es precisamente la que, cuando falla, puede dar lugar a alguno de los trastornos más sorprendentes que conoceremos esta noche. Muchas personas creen que dormir 4 o 5 horas es suficiente. Sin embargo, no solo importa la cantidad de horas. También importa completar correctamente esos ciclos. Cuando una persona se despierta en mitad de un sueño profundo, suele sentirse completamente desorientada, como si hubiera dormido muchísimo menos de lo que realmente ha dormido. Seguro que alguna vez te ha ocurrido. Has dormido 8 horas, pero al sonar el despertador parecía que apenas habían pasado unos minutos. Nuestro descanso depende tanto de la duración como de la calidad del sueño. Y cuando alguno de esos mecanismos falla, comienzan los trastornos del sueño. Algunos son simplemente molestos. Otros pueden llegar a poner en peligro nuestra vida. Y algunos todavía siguen siendo un auténtico misterio para la ciencia. Si existe un trastorno del sueño conocido prácticamente por todo el mundo, ese es el insomnio. Seguro que en alguna ocasión has dado vueltas y más vueltas en la cama, mirando el reloj cada pocos minutos y pensando: tengo que dormirme ya. Y cuanto más intentabas dormir, más despierto estabas. Una mala noche puede parecer algo sin importancia, pero cuando esa situación se repite durante semanas o incluso meses, el cuerpo comienza a pagar un precio muy alto. El insomnio no consiste únicamente en no poder dormir. Hay personas que tardan horas en conciliar el sueño.
Otras, sin embargo, consiguen dormirse, pero se despiertan continuamente durante la noche. En algunas abren los ojos a las 4 o 5 de la madrugada sin conseguir volver a descansar. Con el paso del tiempo aparecen la fatiga, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse e incluso problemas de memoria. Nuestro cerebro necesita dormir para reorganizar toda la información que recibe durante el día. Cuando ese descanso desaparece, es como si un ordenador permaneciera encendido durante semanas sin reiniciarse nunca. Llega un momento en el que empieza a fallar. Los reflejos disminuyen, las emociones se descontrolan, la ansiedad aumenta y las decisiones que tomamos dejan de ser tan racionales como creemos. De hecho, numerosos estudios han demostrado que permanecer despierto durante muchas horas puede afectar a nuestro cerebro de una forma muy parecida al consumo del alcohol. Conducir sin haber descansado correctamente puede resultar tan peligroso como hacerlo bajo los efectos del alcohol. Y eso es algo que muchas veces olvidamos. Las causas del insomnio son muy variadas. El estrés, las preocupaciones, el abuso del teléfono móvil antes de dormir, la cafeína, algunas enfermedades e incluso determinados medicamentos. Todo puede alterar ese delicado equilibrio que necesita nuestro cerebro para desconectar. Por eso los especialistas recomiendan mantener horarios regulares, evitar las pantallas antes de acostarse y crear un ambiente tranquilo en la habitación. Parece un consejo sencillo, pero para millones de personas en todo el mundo, dormir es un auténtico lujo. Y mientras unos luchan desesperadamente por quedarse dormidos, otros hacen exactamente lo contrario. Se levantan de la cama y comienzan a caminar sin saberlo. A eso le llamamos sonambulismo, caminar dormido. Imagina la siguiente escena. Son las 3 de la madrugada. Toda la casa permanece en silencio. De repente, una puerta se abre lentamente. Alguien sale de su habitación, camina por el pasillo, baja las escaleras, abre la nevera, incluso puede preparar algo de comida. Pero hay un detalle inquietante: esa persona sigue completamente dormida. No está soñando que camina, está caminando de verdad. Eso es el sonambulismo, uno de los trastornos del sueño más sorprendentes que existen. Aunque durante muchos años se pensó que tenía un origen sobrenatural, hoy sabemos que ocurre durante las fases profundas del sueño. El cerebro se encuentra en una situación muy curiosa. Una parte continúa dormida, pero otra activa los movimientos del cuerpo. Es como si el cerebro se quedara a medio camino entre estar despierto y seguir soñando. Por eso los sonámbulos pueden realizar acciones aparentemente normales: abrir puertas, vestirse, hablar, mover objetos, incluso salir de casa, y al despertar no recuerdan absolutamente nada. Lo más sorprendente es que muchas veces mantienen los ojos abiertos. Si alguien los observa, puede pensar que están completamente despiertos, pero no es así. Su mirada suele estar perdida. Su expresión es inexpresiva y responden muy poco o nada a lo que ocurre a su alrededor. Existe una creencia muy popular que dice que nunca debemos despertar a un sonámbulo. La realidad es algo diferente. Despertarlo no suele provocar ningún daño físico. Sin embargo, puede hacerlo de forma brusca y provocar una enorme confusión o incluso un sobresalto. Por eso los especialistas recomiendan acompañarlo suavemente hasta la cama siempre que sea posible. El verdadero peligro no es despertarlo. El verdadero peligro es lo que pueden hacer mientras continúa dormido. Se han documentado casos de personas que han intentado cocinar, que han salido a la calle, que han conducido un vehículo e incluso que han sufrido graves accidentes al caer por escaleras o ventanas. Por suerte, la mayoría de los episodios duran solo unos minutos, aunque para quien los presencia parecen sacados de una película de terror. Y sin embargo, el sonambulismo no es el trastorno más inquietante de todos, porque existe otro fenómeno en el que la persona sí está completamente consciente, pero es incapaz de mover un solo músculo de su cuerpo. Y esa experiencia ha dado origen durante siglos a historias de demonios, espíritus y presencias oscuras. Ese será nuestro siguiente destino: la parálisis del sueño. Existe una experiencia tan inquietante que quienes la han vivido aseguran no olvidarla jamás. Imagina que abres los ojos en mitad de la noche. Sabes perfectamente dónde estás. Reconoces tu habitación. Escuchas el ventilador, el aire acondicionado o incluso el tráfico de la calle. Estás completamente consciente, pero de repente
Intentas mover un brazo y no puedes. Intentas girar la cabeza y tampoco. Quieres pedir ayuda, gritar, llamar a alguien, pero de tu boca no sale ni una sola palabra. Tu cuerpo no responde y mientras el miedo comienza a apoderarse de ti, sientes que no estás solo. Hay personas que afirman notar una presencia junto a la cama. Otras aseguran ver una figura completamente negra observándolas desde una esquina de la habitación. Algunos sienten una enorme presión sobre el pecho, como si alguien estuviera sentado encima de ellos impidiéndoles respirar. Durante siglos este fenómeno fue interpretado como una visita demoníaca. En muchas culturas se hablaba de espíritus nocturnos, brujas o entidades malignas que atacaban a las personas mientras dormían. Y lo más sorprendente es que aunque esas historias surgieron en lugares muy distintos del planeta, las descripciones eran increíblemente parecidas. Siempre parecía una sombra. Siempre existía esa sensación de terror. Siempre era imposible moverse. Hoy la ciencia tiene una explicación mucho más lógica. Durante el sueño REM, la fase en la que soñamos con mayor intensidad, el cerebro desconecta temporalmente nuestros músculos para impedir que representemos físicamente aquello que estamos soñando. Es un mecanismo de protección. Gracias a él, si soñamos que estamos corriendo, no salimos corriendo de verdad por la habitación. Sin embargo, en algunas ocasiones el cerebro despierta antes de que desaparezca esa parálisis natural. Nuestra mente ya está consciente, pero el cuerpo continúa apagado. Durante unos segundos o en casos excepcionales, durante varios minutos. Y como parte del cerebro sigue todavía en modo sueño, pueden aparecer alucinaciones increíblemente realistas. No son fantasmas, no son demonios, no son visitantes de otra dimensión. Son imágenes creadas por nuestro propio cerebro, pero cuando uno las vive, resulta casi imposible diferenciarlas de la realidad. Quienes han sufrido una parálisis del sueño suelen describir la experiencia como una de las más aterradoras de su vida. Algunos llegan a evitar dormir por miedo a volver a pasar por ella, y ese miedo puede convertirse a su vez en un nuevo trastorno del sueño. La buena noticia es que aunque resulte muy angustiosa, la parálisis del sueño no suele ser peligrosa. Desaparece por sí sola. Y conocer qué está ocurriendo ayuda a muchas personas a mantener la calma hasta que recuperan el control de su cuerpo. Sin embargo, existe otro trastorno en el que el problema no es quedarse inmóvil, todo lo contrario. El problema es quedarse dormido sin previo aviso. La narcolepsia, cuando el sueño aparece sin pedir permiso. Ahora quiero que imagines algo completamente distinto. Estás hablando con un amigo, trabajando, comiendo, viendo una película o incluso riéndote de un chiste. Y de repente, tu cerebro decide que es el momento de dormir. No dentro de 5 minutos, no cuando llegues a casa, ahora mismo. Esa es la narcolepsia, un trastorno neurológico poco frecuente, pero extremadamente incapacitante. Las personas que la padecen sienten una necesidad irresistible de dormir, aunque hayan descansado durante toda la noche. No es cansancio, ni tampoco pereza. Es como si el cerebro activara el interruptor del sueño de forma inesperada. Los episodios pueden durar apenas unos minutos, pero aparecen sin previo aviso. Y eso convierte actividades tan cotidianas como conducir, cocinar o cruzar una calle en situaciones de enorme riesgo. Uno de los síntomas más llamativos es la llamada cataplegia. Durante un ataque de cataplegia, la persona permanece completamente consciente. Escucha todo, entiende todo, pero sus músculos dejan de responder durante unos segundos. Curiosamente, estos episodios suelen desencadenarse por emociones intensas. Una carcajada, una sorpresa, una discusión, incluso una enorme alegría. Es como si determinadas emociones desactivaran momentáneamente el control muscular. Durante muchos años, las personas con narcolepsia fueron consideradas vagas o poco responsables. Nadie entendía por qué se quedaban dormidas constantemente. Hoy sabemos que la causa está relacionada con la pérdida de unas neuronas que producen una sustancia llamada hipocretina, fundamental para mantenernos despiertos. Aunque actualmente no existe una cura definitiva, sí que existen tratamientos capaces de mejorar considerablemente la calidad de vida de quienes conviven con este trastorno. Y una vez más, comprendemos que detrás de algo que durante años parecía inexplicable, existe realmente una compleja explicación científica. Pero aún no hemos terminado, porque mientras algunas personas no consiguen dormir y otras se duermen sin querer,
Hay quienes dejan de respirar cientos de veces cada noche sin ser conscientes de ello. Y este trastorno silencioso puede tener consecuencias muy graves para la salud. De él hablaremos en la siguiente parte de nuestro viaje, por los misterios del sueño. La apnea del sueño. El enemigo silencioso que despierta el cuerpo cientos de veces. Existe un trastorno que muchas personas padecen sin ser conscientes de ello. No provoca pesadillas, no hace caminar dormido, no inmoviliza el cuerpo. Y sin embargo puede aumentar el riesgo de hipertensión, infartos, ictus e incluso accidentes de tráfico por la somnolencia que provoca. Hablamos de la apnea del sueño. Mientras la mayoría de nosotros dormimos de forma continua, quienes sufren este trastorno dejan de respirar durante varios segundos. A veces 10, otras 20. En los casos más graves incluso hasta más de un minuto. Lo más sorprendente es que este proceso puede repetirse decenas o incluso cientos de veces a lo largo de una sola noche. Cada vez que ocurre, el cerebro detecta la falta de oxígeno y activa una especie de alarma de emergencia. La persona realiza un pequeño despertar, normalmente tan breve que ni siquiera lo recuerda al día siguiente. Respira con fuerza, recupera el oxígeno y vuelve a quedarse dormida. El problema es que ese descanso ya no vuelve a ser profundo. Es como intentar leer un libro mientras alguien apaga y enciende constantemente la luz de la habitación. Al final el cerebro nunca consigue descansar de verdad. Los síntomas suelen aparecer poco a poco, ronquidos muy intensos, pausas en la respiración que muchas veces observa la pareja, dolores de cabeza al despertar, sequedad en la boca, cansancio permanente, dificultad para concentrarse y una sensación constante de haber dormido mal, aunque hayan pasado 8 horas en la cama. Durante mucho tiempo se pensó que roncar era simplemente una molestia. Hoy sabemos que en algunos casos puede ser una señal de alarma. La obesidad, el consumo de alcohol antes de dormir o determinadas alteraciones anatómicas aumentan el riesgo de padecer apnea. Por suerte existen tratamientos muy eficaces. Uno de los más conocidos es un dispositivo que mantiene abiertas las vías respiratorias mediante una ligera presión de aire mientras dormimos. Puede parecer incómodo al principio, pero para muchas personas supone recuperar por fin un descanso reparador. Dormir bien no solo nos hace sentir mejor, también protege nuestro corazón, nuestro cerebro y nuestra calidad de vida. ¿Y qué opináis de los terrores nocturnos y las pesadillas? Dos experiencias muy diferentes. Todos hemos tenido alguna pesadilla. Soñamos que caemos al vacío, que alguien nos persigue, que perdemos a un ser querido y de repente despertamos sobresaltados. El corazón late con fuerza, respiramos deprisa, pero al cabo de unos segundos comprendemos que todo ha sido un sueño. Los terrores nocturnos son muy distintos. Quien los sufre puede incorporarse bruscamente en la cama, gritar, llorar, mover los brazos con desesperación, incluso parecer completamente despierto. Pero no lo está. Continúa profundamente dormido. Si alguien intenta calmarlo, probablemente no responda. Y a la mañana siguiente lo más habitual es que no recuerde absolutamente nada. Este trastorno aparece con mayor frecuencia en los niños y en la mayoría de los casos desaparece con el crecimiento. Sin embargo, algunos adultos también pueden experimentarlo, especialmente durante épocas de estrés intenso, falta de sueño o determinadas enfermedades. Para quienes lo presencian, la escena resulta angustiosa. Ver a un hijo o a un familiar gritando en mitad de la noche, sin poder despertarlo, puede provocar una enorme preocupación. Pero aunque impresiona mucho, los terrores nocturnos rara vez dejan secuelas. El cerebro continúa guardando muchos secretos, y algunos de ellos siguen sorprendiendo incluso a los propios especialistas. Porque mientras unas personas gritan, otras sienten una necesidad irresistible de mover las piernas justo cuando intentan dormir. Una sensación extraña que solo desaparece al levantarse de la cama, y ese será otro de nuestros puntos a tratar hoy. Ahora vamos a tratar un punto, que es la somniloquia, cuando las palabras se escapan mientras dormimos. Existe un trastorno del sueño que, aunque suele resultar menos llamativo que el sonambulismo o la parálisis del sueño, ha despertado la curiosidad de científicos y familias durante siglos. Seguro que alguna vez has escuchado a alguien decir: «Anoche estuviste hablando dormido». Y la respuesta casi siempre es la misma: «¿Yo? Imposible. No recuerdo nada». Eso es precisamente la somniloquia, también conocida como hablar dormido. Se trata de un fenómeno en el que una persona pronuncia palabras, frases e incluso mantiene aparentes conversaciones mientras continúa profundamente dormida.
Puede ocurrir en niños, en adolescentes o en adultos. Y en la mayoría de los casos, quien lo experimenta no conserva ningún recuerdo al despertar. Lo más curioso es que la somniloquia puede presentarse en cualquier fase del sueño. A veces consiste en un simple murmullo casi imperceptible. Otras veces son frases perfectamente articuladas. Incluso hay personas que parecen responder a preguntas o mantener un diálogo con alguien que en realidad solo existe dentro de sus sueños. Durante años surgió una creencia muy popular. Se decía que quien hablaba dormido siempre decía la verdad, que era imposible mentir mientras se dormía. Pero la ciencia ha demostrado que eso no es cierto. Las palabras pronunciadas durante la somniloquia suelen ser fragmentos inconexos, recuerdos mezclados, emociones o escenas que el cerebro está procesando mientras soñamos. No representan confesiones ocultas ni secretos escondidos. Son simplemente el reflejo de un cerebro que continúa trabajando mientras el cuerpo descansa. Las causas pueden ser muy diversas: el estrés, la ansiedad, la fiebre, la falta de sueño, algunos medicamentos e incluso antecedentes familiares. En la mayoría de las ocasiones no supone ningún riesgo para la salud y no requiere tratamiento. Sin embargo, cuando aparece junto a otros trastornos del sueño o se vuelve muy frecuente, puede ser recomendable consultar con un especialista para descartar problemas más importantes. Aunque resulte curioso o incluso divertido para quienes lo escuchen desde fuera, la somniloquia nos recuerda una vez más que, mientras creemos estar completamente desconectados del mundo, está pasando algo. Nuestro cerebro continúa escribiendo historias. Historias que a veces consigue escapar de nuestros sueños, convertidas en palabras que jamás recordaremos haber pronunciado. El síndrome de las piernas inquietas, cuando el descanso parece imposible. Imagina que llega el momento de dormir. Te tumbas en la cama, apagas la luz, cierras los ojos. Todo parece preparado para descansar. Pero de repente comienza una sensación muy difícil de describir. No es exactamente dolor, tampoco es un calambre. Es una especie de hormigueo, de cosquilleo o incluso de corriente eléctrica que recorre las piernas desde el interior. Una sensación tan molesta que obliga a moverlas constantemente. Durante unos segundos parece aliviarse, pero en cuanto vuelven a quedarse quietas, la sensación regresa. Y con ella la desesperación. Así viven cada noche las personas que padecen el síndrome de las piernas inquietas. Es un trastorno neurológico mucho más frecuente de lo que solemos imaginar y que puede convertir algo tan sencillo como acostarse en una auténtica batalla. Lo más curioso es que los síntomas suelen aparecer precisamente cuando el cuerpo intenta relajarse. Mientras vemos una película, durante un viaje largo en coche o en avión, leyendo un libro, o justo cuando apagamos la luz para dormir. Cuanto más quieto permanece el cuerpo, más intensa resulta la necesidad de mover las piernas. Y esa necesidad no responde a un capricho, es completamente involuntaria. Aunque todavía no se conocen todas sus causas, los investigadores creen que existe una relación con el funcionamiento de la dopamina, una sustancia fundamental para controlar nuestros movimientos. También se ha observado que puede estar relacionada con niveles bajos de hierro, con determinadas enfermedades e incluso con factores hereditarios. Muchas personas pasan años sin recibir un diagnóstico porque creen que lo que sienten es algo normal. Sin embargo, dormir mal durante meses e incluso años termina pasando factura. El cansancio se acumula, la concentración disminuye, el estado de ánimo cambia y la calidad de vida se resiente poco a poco. Afortunadamente hoy existen tratamientos que ayudan a controlar los síntomas y permiten recuperar un descanso mucho más reparador. Pero si existe un trastorno capaz de sorprender incluso a los neurólogos, ese es el siguiente. Porque algunas personas no solamente sueñan, también representan físicamente aquello que están sonando. Y esto es la fase REM cuando los sueños cobran vida, el trastorno de esta conducta. Hace unos minutos hablábamos de que durante la fase REM nuestro cerebro paraliza casi por completo los músculos del cuerpo. Es un mecanismo de seguridad. Gracias a él podemos soñar que corremos, que saltamos o luchamos sin levantarnos realmente de la cama. Pero, ¿qué ocurre cuando ese mecanismo deja de funcionar? La respuesta es tan sorprendente como inquietante. Las personas que padecen el trastorno de conducta del sueño REM comienzan a actuar exactamente igual que en sus sueños. Si sueñan que están discutiendo, hablan.
Si sueñan que corren, mueven brazos y piernas. Si sueñan que se defienden de un ataque, pueden lanzar golpes al aire e incluso golpear accidentalmente a la persona que duerme a su lado. Muchos pacientes recuerdan perfectamente el sueño al despertar y al mismo tiempo descubren que los objetos de la habitación están en el suelo, que las sábanas han desaparecido y que incluso presentan pequeños golpes producidos mientras dormían. En algunos casos se han registrado lesiones importantes, caídas de la cama, fracturas, cortes y accidentes domésticos ocurridos mientras el cerebro seguía completamente inmerso en el mundo de los sueños. Lo más llamativo es que este trastorno ha despertado un enorme interés entre los científicos. ¿Por qué? Porque en determinadas personas puede aparecer años antes del desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson o la demencia con cuerpos de Lewy. No significa que todas las personas que lo padezcan vayan a desarrollar estas enfermedades, pero sí ha permitido comprender mucho mejor cómo algunos cambios en el cerebro pueden manifestarse mientras dormimos, mucho antes de que aparezcan otros síntomas. Una vez más, el sueño nos demuestra que puede convertirse en una auténtica ventana hacia nuestra salud. Lo que ocurre durante la noche no siempre termina al salir el sol. En ocasiones, es el primer aviso de que algo está cambiando en nuestro organismo. Hipersomnia y somnolencia excesiva, cuando dormir nunca parece suficiente. Después de conocer trastornos en los que resulta casi imposible dormir, llega el momento de hablar de otro problema completamente distinto. ¿Y si una persona duerme 8, 10 o incluso 12 horas y aún así sigue sintiendo un cansancio insoportable? Puede parecer difícil de creer, pero ocurre. La hipersomnia es un trastorno caracterizado por una necesidad excesiva de dormir o por una somnolencia constante durante el día, incluso después de haber descansado durante muchas horas. Quienes la padecen describen una sensación muy particular. No es simple sueño. Es como si el cerebro nunca terminara de despertar por completo. Pueden quedarse dormidos viendo la televisión, leyendo un libro, viajando en transporte público o incluso manteniendo una conversación tranquila. Muchos necesitan varias alarmas para levantarse de la cama y aún así pueden permanecer desorientados durante largos minutos. A este fenómeno se le conoce como la inercia del sueño y provoca que el cerebro tarde mucho más de lo habitual en alcanzar un estado de plena alerta. Las causas son muy variadas. En ocasiones aparece asociada a enfermedades neurológicas. En otras, sin embargo, puede estar relacionada con alteraciones hormonales, trastornos del sueño no diagnosticados o determinados medicamentos. También existe la llamada hipersomnia o idiopática, en la que no se encuentra una causa clara. Durante años, muchas personas que la sufrían fueron etiquetadas como perezosas o desmotivadas. Sin embargo, hoy sabemos que se trata de un problema médico real, que puede afectar profundamente a la calidad de vida, porque dormir mucho no siempre significa descansar bien. Y sentir sueño constantemente no es algo que deba considerarse normal. Nuestro cuerpo suele enviarnos señales cuando algo no funciona correctamente. Aprender a escucharlas puede marcar una gran diferencia. Ahora os voy a indicar unas curiosidades que quizá no conozcáis sobre el sueño. Después de recorrer algunos de los trastornos del sueño más sorprendentes, merece la pena detenernos en varios datos que demuestran hasta qué punto dormir sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Por ejemplo, mientras dormimos, el cerebro activa un sistema de limpieza conocido como el sistema linfático. Gracias a él, elimina sustancias de desecho que se acumulan durante el día y que, si permanecieran en el cerebro, podrían estar relacionadas con enfermedades neurodegenerativas. Es decir, mientras nosotros descansamos, nuestro cerebro aprovecha para hacer tareas de mantenimiento, como borrar cookies historial en los equipos. Otra curiosidad fascinante es que no todos los animales duermen de la misma manera. Los delfines, por ejemplo, son capaces de dormir con solo un hemisferio del cerebro cada vez. Mientras una mitad descansa, la otra permanece alerta para poder seguir respirando y detectar posibles peligros. También sabemos que soñar cumple una función importante. Aunque todavía no existe una respuesta definitiva sobre por qué soñamos, muchas investigaciones apuntan a que los sueños ayudan a consolidar recuerdos, procesar emociones y preparar al cerebro para afrontar situaciones futuras. Y hay un dato que invita a la reflexión. Pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida durmiendo. Si una persona vive 90 años, habrá pasado cerca de 30 de ellos dormida. 30 de ellos, ¿eh? ¿Os habéis planteado? Yo tampoco. 30 años en los que parezca que no ocurre nada, nuestro organismo trabaja sin descanso para mantenernos con vida. Dormir nunca ha sido perder el tiempo, al contrario,
es una de las funciones más importantes que realiza nuestro cuerpo. Cada noche millones de personas apagan la luz, convencidas de que el día ha terminado. Sin embargo, para el cerebro la noche apenas acaba de comenzar. Mientras nosotros cerramos los ojos, él organiza nuestros recuerdos, fortalece nuestras defensas, regula nuestras emociones y prepara nuestro cuerpo para afrontar un nuevo amanecer. Pero no siempre todo funciona como debería. Hay quienes pasan noches enteras luchando contra el insomnio, quienes caminan dormidos sin recordar nada al despertar, quienes dejan de respirar mientras sueñan, quienes despiertan sin poder mover solo un músculo, o quienes, sencillamente, nunca consiguen sentirse realmente descansados. Los trastornos del sueño nos recuerdan que algo tan cotidiano como dormir es en realidad uno de los procesos más complejos y extraordinarios del ser humano. Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta, y quizá, mientras la ciencia continúa investigando, el mayor misterio siga estando mucho más cerca de lo que imaginamos, porque cada noche, cuando cerramos los ojos, todos emprendemos un viaje hacia un lugar que nadie puede controlar por completo, el mundo de los sueños. Como siempre, gracias por acompañarnos un día más en Cherry Dreams Mystery. Si este episodio te ha resultado interesante, compártelo con aquellas personas que disfrutan descubriendo los grandes misterios de la mente, la ciencia y el ser humano. Yo soy Iván Cerezo y ha sido un placer acompañarte en este viaje. Nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio de Cherry Dreams Mystery. Hasta entonces, descansa, sueña y recuerda que incluso mientras duermes, tu cerebro nunca deja de sorprenderte. Que tengáis una fantástica semana, mis queridos Cherry Dreamers. Un saludo.